Bien, me dice que voy a eliminar a Jessica Nieve para poder presentar. Jessica Nieve, ¿te podés volver a conectar en cuanto iniciemos la presentación? Hola, Jessica está en... Hola. ¿Ven la presentación, chicos? ¿Sí se ve? Sí Bien. se ve, Sí, profe. sí, sí, sí. Bueno, gracias, listo. Bueno, como decíamos, el tema de hoy va a ser muy breve porque necesito que veamos algunos temas de parcial, si tienes, bueno. Em, Bien, hablando de fenómenos de oxidorreducción, en este caso oxidorreducción biológica, vamos a hacer, vamos a recordar un poco lo que ya vimos, pero como siempre haciendo una síntesis de lo que nos interesaría más para, para ser aplicado en los sistemas biológicos, ¿sí? En este caso, sí, como tal como ustedes vieron para reacciones inorgánicas, sí, existen sustancias que frente a otras se comportan, sí, eh, algunas con capacidad de ceder electrones y otras con capacidad de poder captarlos. Entonces decimos que a las que tienen la tendencia de ceder electrones, entonces decimos que tienen tendencia a oxidarse y las denominamos reductoras. Y a las otras que tienen capacidad de captar electrones se denominan oxidantes. Digamos, para recordar lo que veíamos con reacciones inorgánicas. Debido a que no existía ningún método directo sí, para establecer el mayor o menor poder oxidante, se establecieron estos sistemas, un sistema patrón de referencia, para poder establecer ¿sí? un valor numérico eh, de acuerdo al poder oxidante o reductor. Entonces, como sistema de comparación se ha empleado lo que se conoce sí, con el nombre de electrodo normal de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se tomaba al hidrógeno como cero? Bien, aquí va a haber una pequeña variante que es la que vamos a ver hoy día. Y se toma el electrodo normal de hidrógeno con una actividad de un equivalente por litro, o sea, un mol-ion por litro. Se hace burbujear hidrógeno a la presión de una atmósfera en un electrodo, utilizando un electrodo de platino, que para que pueda tener reversibilidad, este electrodo debe platinarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ahí nosotros escuchamos electrodo de platino platinado, ¿sí? Bueno, lo que se hace es se platina con una solución de ácido cloroplatínico y de esa manera queda sobre la superficie metálica un depósito negro de platino y eso es lo que se conoce como el electrodo de platino platinado. ¿Sí? Estamos hablando de estos sistemas de electrodo que se utilizan para medir potenciales, ya sea potenciales de oxidorreducción. Entonces, sí, establecido el nombre, digamos, la característica de este electrodo, del platino platinado, que es el que más se utiliza, eh, decimos también que se utiliza el hidrógeno, ¿sí? Que es el de referencia. El electrodo de hidrógeno, al ser el electrodo de referencia, se tomaba como cero. Pero si bien es un buen electrodo de referencia, es muy peligroso, es peligroso un uso cotidiano del mismo porque el hidrógeno en contacto con el oxígeno ya saben que es una reacción muy explosiva, entonces eh, por eso es que una vez que se establecieron ¿sí? los potenciales
de reducción a partir del hidrógeno, se eligen otros electrodos de referencia, como por ejemplo el electrodo de calomel o el electrodo de plata, que son los más usados. El electrodo de calomel, sí, que está construido por un electrodo de platino en contacto con una solución de cloruro de potasio y cloruro mercurioso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calomel, ustedes van a ver todo un práctico de pH donde van a ver este tema de electrodos, pero bueno, aquí hacemos una introducción. Y cuando hablamos de calomel, entonces es porque tiene cloruro de potasio a saturación y mercurio mercurioso en disolución. Y el cloruro de plata, sí, es una disolución de iones plata y cloruro. Por eso se denomina electrodo de plata, cloruro de plata. Y hay que tener en cuenta también que todos estos electrodos tienen que ser calibrados a una determinada temperatura, ¿sí? Porque hay una variación. Según la ecuación de Nernst, como ustedes vieron, el potencial es directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, así va a variar con la temperatura, por lo tanto, todo esto se debe hacer a una misma temperatura. Y bueno, para establecer, para medir si las condiciones de reversibilidad, los potenciales de óxido-reducción, se utiliza el método de Poggendorff, en el cual se puede determinar si frente a una pila patrón que tenemos, y determinamos los potenciales de otras soluciones, de otras sustancias. Aquí en el ejemplo tenemos, sí, por ejemplo, un electrodo de hidrógeno, ¿sí? Un electrodo de hidrógeno y un electrodo en el cual tenemos el sistema férrico-ferroso. O sea, en esto, cuando hablamos de electrodos y de formar en lo que se conoce como una pila, vamos a hablar de hemipilas, ¿sí? O sea, la mitad estaría constituida por este ion férrico-ferroso y la otra, la reacción del ion férrico-ferroso y la otra la reacción de el hidrógeno, que es el de referencia. Entonces, por eso es que aquí en estos sistemas se habla de hemipila, ¿sí? Hemipila 1 o hemipila 2, siempre hablamos siempre de dos hemipilas. ¿Por qué? Por el hecho de que siempre hay una solución que se está oxidando, o sea, perdiendo electrones, eso hace que circulen por el circuito esos electrones y sean recibidos por otro, que es la que se reduce. Entonces, pues, que es la que recibe esos electrones. Entonces, siempre que hay una solución que está perdiendo electrones, hay otro compuesto que lo está tomando, ¿sí? Entonces aquí en este ejemplito que tenemos y que ustedes después lo van a ver también en la guía, me va a permitir relacionar esta variación de este delta D, que es la variación de potencial que voy a medir con esta pila, me va a permitir relacionar con lo que ya vimos que es la variación de energía libre o trabajo eléctrico en este caso, que nosotros ya vimos, ¿se acuerdan? Variación de energía libre o delta DF. Bueno, hoy vamos a ver cómo se relaciona esa variación de potencial que voy a medir a través de este sistema con la variación de energía libre. Entonces, por eso es que tenemos aquí esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, la cual es esta ecuación termodinámica, como les decía, me permite el cálculo de la variación de energía libre, ¿sí? De una biopila, porque está relacionando el potencial de óxido de reducción de una pila, que es digamos, lo que vamos a ver hoy día, el cálculo de este delta D. Entonces, el delta DF, que decíamos, este delta DF corresponde al trabajo eléctrico realizado por la pila o biopila. Esto nos hace ver, sí, claramente el concepto de energía libre, que me mide ¿qué? La disminución de la capacidad de realizar trabajo por un sistema termodinámico, ¿sí? Entonces eso me estaría
midiendo la disminución de la capacidad de realizar trabajo por un sistema termodinámico. Y entonces ahí es como que más sencillo de interpretar tantas fórmulas que hay que relacionar. Entonces se establece como convención para determinar el signo de cada hemipila de acuerdo a cómo queda cargado el electrodo respecto a la solución. Entonces tenemos en el caso del sistema férrico-ferroso frente al electrodo de hidrógeno. Va a actuar como oxidante. Entonces este sistema férrico-ferroso está actuando como oxidante, ¿sí? Porque se reduce, está recibiendo los electrones, ¿sí? Al recibir los electrones, ¿sí? Se reduce y digamos, porque decíamos cómo queda cargado el electrodo respecto de la solución. Entonces el electrodo, ¿cómo va a quedar cargado? Positivamente, ¿sí? Porque los electrones, ¿sí? Los recibe el hierro en su estado férrico, los electrones pasan, son tomados por el férrico, por lo tanto el electrodo va a quedar cargado positivamente, ¿sí? En cambio, en el caso del electrodo del hidrógeno, se comporta como reductor, se oxida, está perdiendo los electrones, y de esa manera el electrodo, ¿sí? Si el hidrógeno es el que está perdiendo los electrones, el electrodo queda cargado negativamente respecto a la solución, ¿sí? Por ahí a veces nos hacemos un poquito de lío con estos signos, pero ¿sí? Si determinamos que el hidrógeno es el que se está oxidando porque está perdiendo los electrones, ¿sí? Esos electrones van a ser transferidos a este electrodo por lo tanto va a quedar cargado negativamente respecto de la solución, ¿sí? Una vez establecidos estos signos, tenemos bien claras las dos hemipilas, ¿sí? Podemos calcular la variación de delta D, ¿sí? Que es respecto a este electrodo, el delta D, tomando a este electrodo como cero. Entonces decimos que el delta D de la biopila, ¿sí? Es igual al potencial más positivo menos el potencial más negativo. Si nosotros sabemos que el más positivo, por lo que habíamos visto acá, ¿sí? Es el de hidrógeno, y tenemos el desarrollo de toda la ecuación de Nernst, ¿sí? El potencial, si es igual al potencial normal, más 2,3 RT sobre NF por el logaritmo de la concentración de protones sobre la raíz cuadrada de la presión de hidrógeno, ¿sí? Y la otra hemipila, que es esta es la que queda, estamos viendo, estoy diciendo y estoy hablando al revés. Esta es la que queda, la más positiva, ¿sí? Es esta, estoy viendo positiva, y esta es negativa, ¿sí? Entonces, esta es la positiva y esta es la negativa. Bueno, aplicando la ecuación de Nernst para cada una de las hemipilas, recuerden que acá lo que va es la forma oxidada sobre la forma reducida. Hacemos el desarrollo de esta ecuación delta D de la biopila, reemplazando cada una de las hemipilas por su ecuación de Nernst. Y por eso me da toda esta larga e impresionante ecuación, que por ahí decimos, no, ya no lo vamos a ver. Pero como ustedes vieron, es simplemente la ecuación de Nernst aplicada a cada una de las hemipilas, poniendo, sí, la hemipila más positiva primero y luego la más negativa. O sea, lo que veíamos acá de acuerdo a cómo quedaba cargado el electrodo.
Sí, entonces tenemos, sí, desarrollado para el cálculo del potencial, el delta D de la pila, que de ahora en adelante vamos a llamar delta D, ¿sí? Entonces tenemos el desarrollo completo de toda la ecuación, de la hemipila más positiva, del potencial de la hemipila más positiva menos el de la más negativa. Sí, debido a que estamos midiendo, ¿sí?, el potencial del electrodo del sistema férrico ferroso respecto al hidrógeno, las concentraciones o actividades de las formas oxidadas y reducidas son una, ¿sí? Se toma como uno, o sea, la concentración de férrico se toma como uno y la de ferroso también. Por lo tanto, toda esta expresión logaritmo de uno me va a hacer que toda esta parte, digamos, de la ecuación sea igual a cero, ¿sí? Lo mismo para este caso. Entonces me queda directamente la relación de potencial normal, porque esto es cero. Potencial normal, dijimos que vamos a llamar, por convención se llama se da el valor cero al de hidrógeno, ¿sí? Al trabajar con eh, formas oxidadas y reducidas que me dan esta relación igual a uno, el logaritmo de uno hace que todo esto se transforme en cero, por lo tanto, como verán ustedes, todo este término se hace cero, todo este término se hace cero, escribo sin la segunda parte de la ecuación y además considerando que respecto al electrodo de hidrógeno me queda este, directamente el potencial normal, el delta D para el hierro, el valor del delta D para el hierro, el valor, ¿sí?, de potencial determinado para el hierro. Esto, ¿sí?, está graficado en lo que nosotros conocemos y a partir de qué, de lo que nosotros vimos como, ¿se acuerdan? La pila de Daniels. Bueno, ese mismo sistema es el que funciona, como veríamos acá, resumiendo todo lo que vimos parte por parte, tenemos la hemipila, ¿sí?, del electrodo de hidrógeno y la hemipila, en este caso, del ion férrico ferroso. Hemipila 1 y hemipila 2. Entonces tenemos las cargas, la que queda cargada negativamente es la de hidrógeno y la que queda cargada positivamente, ¿sí?, es la del hierro. Y bueno, todo el desarrollo que hicimos, y como siempre tenemos acá el puente salino de cloruro de potasio, que hace que este sistema funcione, ¿sí? O sea, que los electrones circulen a través de un galvanómetro, que es el que me va a determinar el valor de el delta D, considerando, como veíamos, al potencial de hidrógeno con un valor cero, ¿sí? Que acá está el desarrollo del trabajo eléctrico y relacionando las dos fórmulas, ¿sí? Este es cero, que es el delta D, es lo que nosotros teníamos aquí, ¿sí?, que determinamos acá, que es el normal. Que es este delta D, está representado acá con el sistema que nosotros hemos desarrollado, el F90, porque es para el pasaje de un Faraday, que son 96.500 coulombios, y aquí en realidad sería 1, que es el N, que es el número de electrones en juego, que en este caso es un solo electrón el que se transfiere para que pase de férrico a ferroso. Y bueno, un esquema sintetizado, delta D de la biopila, ¿sí? Es lo mismo, la biopila es potencial el más positivo menos el más negativo, y entonces vamos a escribir el potencial de la biopila, esto es lo que ya vimos, es lo que ustedes ya vieron, un pequeño repaso de lo que ustedes ya vieron en inorgánica. Si eso se aplica a sistemas biológicos, se va a escribir, sí, el E, acá falta el E de la forma oxidada sobre la reducida sobre la oxidada, que es ahí como está desarrollado, ¿sí? Férrico, ferroso, hidrógeno, protón.
¿sí? Para medir respecto al electrodo normal de hidrógeno, lo que sabemos es que el punto, o sea, lo que aquí tendríamos que determinar sería el punto cero o justificar por qué tiene otro valor el punto cero en la escala de redox biológica. Como en la inorgánica veíamos que para el hidrógeno era cero, aquí va a haber una pequeña variación, debido a que si nosotros tomamos el electrodo igual a cero, la concentración de iones hidrógeno, estaríamos hablando de pH muy bajos. En cambio, en los sistemas eh, biológicos donde intervienen muchas enzimas, que son proteínas que pueden desnaturalizarse, están en relación directa con el pH, entonces si trabajan a otro pH que no sea el fisiológico, ¿sí? Entonces eh, se van a alterar, va a haber desnaturalización de proteínas. Por eso aquí se tiene en cuenta pH, el pH fisiológico, el cual es de, sabemos, 735, 74. Entonces, 745. Entonces, lo que se hace es, para los sistemas biológicos, tomar la concentración se refiere al potencial normal de hidrógeno al pH fisiológico. O sea, acá cuando hablamos de pH fisiológico, hablamos del pH cuando la concentración de protones es igual a 10 a la menos 7, equivalentes, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el desarrollo ¿sí? Del hidrógeno, ¿sí? De la hemipila del hidrógeno, aplicamos la ecuación de Nernst, teníamos aquí al final, ¿sí? El logaritmo de eh, la concentración de protones sobre la presión parcial de hidrógeno, la raíz cuadrada de la presión parcial de hidrógeno, y en este caso decimos que se toma a una atmósfera, a la presión de una atmósfera. Por lo tanto, este término se hace 1 y la concentración de protones es 10 a la menos 7. Y el logaritmo de 10 a un valor de 0,06. El logaritmo, dijimos que de 10 a la menos 7 es menos 7. Entonces, resolviendo matemáticamente, el potencial, ¿sí? Del hidrógeno sobre el que vamos a hacer referencia no es 0, sino que me da un valor de menos 0,42 voltios. Hay una pequeña diferencia, que eso es lo que vamos a tener en cuenta para determinar los potenciales de hidrógeno de los sistemas biológicos. Ese potencial de hidrógeno, sí, es el que ya se utiliza y que nos aparece luego en todas las escalas redox de los sistemas, ¿sí? Entonces, las escalas redox, de los potenciales redox, perdón, ya están establecidos respecto a este valor. Entonces, eso es lo que quería más o menos explicar, ¿sí? De esa diferencia que es fundamental en los sistemas biológicos, el valor del electrodo de referencia que es, y los valores que nosotros vamos a utilizar luego en lo que es cadena respiratoria de estos potenciales de reducción, de lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Entonces, respecto, ¿sí? Tomando al valor de hidrógeno de menos 0,40, del potencial de hidrógeno de menos 0,42. Y tenemos aquí, ¿se acuerdan? Ya vimos, coenzima, aquí es menos, le falta el menos, 0,28, el FAD, ¿se acuerdan? Flavina del indinucleótido, otra coenzima, menos 0,06, pasamos por el 0 a los valores positivos, como son las del citocromo C, y finalmente el último aceptor de electrones, ¿sí? Es el oxígeno. Entonces los electrones van a ir en este sentido, del más negativo al más positivo, ¿sí? Y por lo tanto, la variación de energía libre va a ir en este sentido, ¿sí?
de positivo a negativo. Bueno, o sea, lo que de acá me interesa es haber establecido a lo que habíamos puesto al comenzar, ¿sí? Esta relación. El trabajo eléctrico que está dado por la variación de energía libre, que es igual a menos n, que es el número de electrones en juego, por un Faraday, por la constante F, perdón, y por el delta D, que es la variación de energía potencial. Y acá tenemos las unidades, coulombio, ¿sí? Traducido en coulombio, y delta D, joule por coulombio. Se simplifica y me va a quedar esto en joule. Bueno, creo que por hoy tenemos bastante.